Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hemos hablado de los trasplantes más comunes, como pueden ser el cardíaco, el de hígado y el de piel, y el de córnea, que es el más abundante, según nos está comentando Oriol. Y hoy vamos a hablar de un trasplante poco conocido, que es el trasplante fecal. Así que, Samu, háblanos de la mierda. Gracias, Pablo. Bueno, a lo largo de los diferentes capítulos ya hemos hablado de la importancia de la microbiota para la salud humana, ¿vale? Sabemos que por lo general la microbiota es relativamente estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay factores ambientales como la dieta, infecciones o el uso de antibióticos que pueden alterar su composición, ¿vale? Causando lo que se conoce como disbiosis. Existen muchas afecciones que se han asociado con la microbiota intestinal, como enfermedades autoinmunes, sobrepeso y diferentes tipos de infecciones, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de trasplantes y seguro que os preguntaréis qué tiene que ver los trasplantes con la microbiota, ¿no? Pues veréis, resulta que existe una estrategia terapéutica que consiste precisamente en eso, en trasplantar la microbiota intestinal de un individuo sano a otro enfermo con el objetivo de normalizar la composición de la microbiota de este último. Y esta técnica, como bien ha dicho Pablo, recibe el nombre de trasplante fecal. Esta no es una idea nueva. De hecho, esta técnica se usaba ya de forma rudimentaria en China desde el siglo IV, donde este material fecal se usaba para preparar una sopa que se utilizaba como remedio para tratar la diarrea. Y para no llamarlo así, para, digamos, que no fuera tan así, lo llamaban sopa amarilla. Claro, porque decir sopa de mierda era demasiado sincero. ¿No te provocaba el vómito esa sopa? Claro. Pues parece que no sé. Pero bueno, dime. O sea, la gracia no está en que el trasplante fecal sea de la microbiota. O sea, si tú calientas el agua a 100 grados, no estás matando todas las bacterias. O sea, ¿qué trasplante estás haciendo? Yo no he dicho lo de calentarlo a 100 grados. Fría, ¿no? O sea, una sopa fría. Como un esquimal al que le ha sentado mal la sopa fría. Actualmente esta técnica, ¿vale? Ha evolucionado y no te dan una sopa, ¿vale? Principalmente se utiliza para el tratamiento de la infección recurrente o refractaria por Clostridium difficile. Múltiples estudios han demostrado su eficacia con este tipo de infección, llegando a alcanzar una tasa de curación del 90%, ¿vale? Frente al 20-30% que se obtiene con el tratamiento convencional con antibióticos. Asimismo, existe un interés creciente para el uso del trasplante fecal para tratar otras enfermedades intestinales de tipo inflamatorio, como puede ser la enfermedad de Crohn, la obesidad, entre otros tipos de enfermedades. Pero bueno, hasta la fecha, la que está indicada y ya está incluida en guidelines médicos es para tratar esta infección por Clostridium difficile. ¿Cómo se hace todo esto, no? ¿Cómo haces ese trasplante de fecal de una persona a otra? Pues bien, el proceso tiene varios pasos. El primer paso sería la selección del donante, ¿de acuerdo? Para poder ser donante se deben de cumplir una serie de criterios de inclusión, como ser mayor de edad, carecer de enfermedades y tener un uso mínimo de medicamentos, ¿vale? Excluyendo aquellos que pueden afectar a la composición de la microbiota, como antimicrobianos
o probióticos durante los 3 meses previos a la donación. Asimismo, el donante debe pasar por una entrevista para evaluar los posibles comportamientos perjudiciales de la persona y asegurarte de que realmente, digamos, estás realizando un trasplante de una persona sana y que realmente el donante sea sano. Y asimismo, también se deben realizar una serie de analíticas de sangre y de las heces del donante, lo mismo, para evitar ese posible riesgo de transmisión de enfermedades. Y esto es algo estándar que se hace, por ejemplo, también cuando tú donas sangre. O sea, no. Aunque tú hagas un cuestionario y digas, sí, sí, estoy sano, estoy todo bien, tienen que pues hacer una serie de test estándar para, digamos, minimizar esa posible transmisión de enfermedades como pudiera ser, por ejemplo, yo qué sé, el VIH o en este caso con las heces, pues algunos patógenos que pudieran ser perjudiciales también. Siguiente paso, paralelamente, sería también la preparación del propio paciente, del receptor. ¿De acuerdo? Porque también tiene una serie de preparar a la persona receptora. Como Explican cualquier... cuánto tienes que apretar, cómo fuerte tienes que hacer, si necesitas un poco más de arroz para... si es muy líquido. No, la verdad es que no. Pero bueno, básicamente, pues como en cualquier procedimiento médico, se debe informar y educar al paciente sobre el propio tratamiento, los posibles riesgos y pues cómo debe prepararse él antes de la intervención. En la práctica, la preparación para el trasplante fecal es muy similar a la que una persona pues, se haría para someterse a una endoscopia o colonoscopia o pruebas de este tipo. ¿De acuerdo? Debe someterse a una limpieza intestinal para dejar el intestino libre de la infección que esta persona tuviera previamente antes del trasplante. El siguiente paso sería la propia preparación de la muestra, es decir, no es tan directo. Las gallinas que entran por las que salen. Una vez obtenida la muestra, esta debe ser procesada. Hay muchas formas distintas de obtener ese preparado, pero por lo general lo que se hace es tomar una muestra de unos 50 gramos de materia fecal del donante y se mezclan con 150 mililitros de suero salino. Después esta mezcla es filtrada para eliminar partículas de gran tamaño y sufrirá un procesado posterior dependiendo del método de administración, ¿de acuerdo? Existen distintos esa es la cuarta parte, el método de administración. Existen distintos métodos, pero por lo general tenemos 3 posibles vías o formas de administrarlo, ¿no? La primera sería a través del tracto digestivo superior, mediante técnicas como el uso de una sonda nasogástrica en la que se utiliza un tubo de plástico que entra por la nariz y llega al tracto digestivo. Hay otras formas por las que también se podría hacer, pero bueno. O la otra sería mediante la ruta inferior, en la que básicamente se realiza pues una colonoscopia o también enemas. El problema de estas técnicas es que son procesos invasivos e incómodos para el paciente y en muchos casos van a requerir también la sedación digamos, del receptor. Alternativamente, también se están poniendo en marcha otra vía que es la administración oral en forma de cápsulas. Es decir, una vez que ya tienes ese preparado, pues mediante un proceso un tanto especial, pues tienes unas capsulitas que el paciente se puede tomar y que, claro, pues tiene la ventaja de que es menos invasivo, menos incómodo para el paciente y todo esto. Básicamente, para concluir un poco,
Es una técnica que, como digo, hasta la fecha ha demostrado una eficacia bastante superior a los métodos convencionales con respecto a la infección con Clostridium difficile, que en ciertos casos puede llegar incluso a ser mortal, y está mostrando un potencial bastante prometedor en otras enfermedades, como pueden ser pues enfermedades intestinales de tipo inflamatorio, como puede ser la enfermedad de Crohn, o la obesidad también, incluso, pero bueno, todavía se está trabajando mucho en esta área. Por ejemplo, también es interesante la aparición de biobancos de muestras fecales, que para esto pues también va a resultar muy interesante en un futuro, pero bueno, todavía digamos que es una técnica de trasplante interesante que todavía pues le queda camino por recorrer, pero bueno, ahí están haciendo cositas. 2 cosas. Bueno, supongo que también lo habrás visto. De hecho, yo estaba buscando a qué nivel está de desarrollo, pero ya había escuchado de trasplante fecal para casos de cáncer de colon. Ahora que lo estaba leyendo, ahora está en fase de animales todavía. O sea, no se ha pasado. Creo que sí hay un poco de estudios en humanos, pero no es algo que se haya implementado per se. Pero no sé, también me parece curioso y se están obteniendo buenos resultados. O sea, claro, como terapia complementaria. Y la otra cosa, que ya es una pregunta mía, esto no se podría solucionar, digamos, a nivel industrial. Ya se han hecho un montón de estudios de cómo funciona la microbiota y más o menos tenemos que se considera una microbiota sana a nivel intestinal. ¿No se podría solucionar a nivel industrial generando estas células en bioreactores, o sea, bacterias, perdón, y dándolas en cápsulas, por ejemplo? Sí, a ver, la cosa es esto. Sí que se han hecho estudios intentando ver qué es lo que define una microbiota sana, pero la verdad es que todavía queda mucho camino por recorrer en ese tema, porque la mayoría se aborda de una manera muchas veces descriptiva y bueno, a ver, por esa parte de saber exactamente qué hace cada microorganismo todavía se está intentando dilucidar y por lo que sé, pues hay gente trabajando en el tema, pero vamos, todavía le queda recorrido. No creo que estemos todavía en ese punto de decir, vale, voy a cogerte estos X microorganismos, que sé exactamente lo que hacen y sé que va a ser bueno para esto y te lo soluciono y tal. Que al final es un poco la idea de los probióticos, pero es digamos Sí, que es un campo que todavía está avanzando. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.